¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a De Parte. Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido una linda semana. Hoy en el programa tendremos otra gran invitada. Se trata de Carolina Roquillo Luna, reconocida chef profesional egresada del Instituto Le Cordon Bleu y consultora gastronómica. En sus 3 años dedicada a la gastronomía ha conseguido grandes logros. Entre ellos, en el 2015 abrió su propio restaurante peruano gourmet en Asunción, Paraguay, llamado Barbacoa Peruana. En el 2019 participó en el programa de televisión gastronómico MasterChef Paraguay Profesionales, donde logró ocupar el 5º lugar, y en el 2021 publicó su primer libro gastronómico llamado Leyendas del Sabor. ¿Quieren conocer más de su historia? Acompáñenme. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Es un placer tenerte en el programa y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Hola Salma, sí, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y sobre todo compartir un poco más de mi libro, que es muy, muy personal, así que gracias. No, a ti, muchas gracias, Carolina. Bueno, comenzando con la entrevista, justamente tú vienes de una familia de médicos, ¿no? Y me comentaste que en un inicio tu plan era continuar esa tradición. ¿Cómo así te decidiste por estudiar la carrera de cocina y cómo fueron tus inicios en este arte culinario? Bueno, yo creo que todas las personas que tenemos un acercamiento a la medicina y conocemos a las personas que se dedican a este rubro, nos damos cuenta que no es una carrera, sino es una vocación. Entonces, cuando llegó el momento de decidir, yo tenía, sobre todo a esa edad, una inclinación más de explorador y sentía que era como un camino sin retorno, ¿no? Y una vez de que te metes a ser médico, para empezar en nuestro país, por lo mismo que la carrera es muy completa, es súper largo, es súper comprometido, es súper competitivo. Entonces, para ser honesta, medio que me desanimé a último camino y empecé a ver otras opciones. Y habían muchas opciones que en serio nunca había contemplado. Justo estaba conversando de eso con mi papá el día de hoy, de cómo eres tan joven en el momento que te piden que elijas lo que tienes que hacer por el resto de tu vida, que muchas veces estás en un momento así como muy complicado para tomar una decisión tan trascendental. Y pues la verdad es que la cocina se cruzó en mi vida prácticamente de casualidad. Conocí la escuela del Cordon Bleu de casualidad y cuando entré así por esas puertas me pareció un universo totalmente diferente al que yo había considerado para mí, pero me encantó la idea de que puedes llegar a estudiar en un lugar tan profesional como ese y tener una carrera que es tan disciplinada como al mismo tiempo te brinda espacio para hacer un poco de arte, hacer un poco de administración, hacer un poco de cosas prácticas, hacer algo que todo el tiempo te tiene así moviéndote y me gustó. De repente porque soy un poco hiperactiva, pero sentí que iba como más con mi personalidad y sobre todo porque en ese momento me permitía viajar, que siempre ha sido una de mis pasiones, ver el mundo a través de la experiencia, ¿no? Claro, lo que tú mencionas sobre el hecho de que justamente somos muy jóvenes, el momento que tenemos que elegir una carrera es muy Ujú. cierto, ¿no? Sí, Muchas veces a muchos de nosotros nos ha surgido tal vez la duda, ¿no? Postulamos a algo, posterior a eso nos cambiamos, claro. ¿no? O al final ni siquiera nos llevamos a cambiar, ¿no? Entonces es como que a lo largo de los años se repites, ¿no? Oye, me hubiera gustado hacer esto, hacer lo otro, pero lo importante es que en tu caso encontraste algo que realmente se ha vuelto tu vocación y también consultarte, ¿no? En ese sentido, ¿tus papás apoyaron tu decisión o tal vez en algún momento lo dudaron? Al principio no, ¿no? Fue muy difícil para ellos hacer ese cambio porque cuando yo empecé a estudiar cocina no estaba de moda ser cocinero como ahora, ¿no? Era como que ser cocinero, nomás no habían chefs rockstars ni restaurantes que competían en los Sí. mejores restaurantes del mundo y Lima no era el lugar cosmopolito en gastronomía que es ahora, o sea que realmente eso sí me agarró por suerte, porque no es que yo sabía que la gastronomía peruana iba a explotar de esa manera, pero sí te puedo decir que ser un cocinero peruano definitivamente fue un plus a lo largo de mi carrera, ¿no? Y también quiero no hacer publicidad engañosa y no es como que al final yo me terminé dedicando únicamente a la cocina, ¿no? Al final también he hecho mucha administración, escribo también, es como que una carrera que en mi personalidad como que traté de abarcar más cosas. Y hay personas que se dedican solo a la gastronomía y no tiene nada de malo, pero sí como que para mí eso también fue parte del atractivo, ¿no? Que me permitió explorar otras facetas de mi persona.
Claro, lo que tú mencionas es muy interesante, ¿no? Cómo es que a través de la gastronomía pues pudiste abarcar también otros aspectos dentro de, ¿no? Justo mencionaste, ¿no? Que habías podido abarcar también otros aspectos y en ese sentido, tú has estudiado un diplomado en alta cocina en la Universidad de Piura, hiciste una especialización en administración de rutas turísticas gastronómicas, ¿no? En la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿De qué manera esta especialización de rutas turísticas gastronómicas viene influyendo en tu trabajo como chef? Bueno, para empezar, siempre yo he visto al Perú de una forma como más general, ¿no? Aislar la gastronomía, por ejemplo, de la historia, de la cosmovisión andina, de nuestras costumbres, no tiene sentido. Entonces, a mí más bien la administración ya de las rutas turísticas, que a mí me parece que engloba todo eso, me dio una perspectiva más gerencial, creo yo, o sea, más macro, porque tú siempre ves, ¿qué te digo? Lima, cómo comen la gente, cómo comemos nosotros, por distritos, los turistas y todos los negocios son bien como orientados a un nicho, ¿no? Pero cuando ves los temas de turismo y las rutas que pueden abarcar toda una provincia o territorios mucho más grandes, se vuelve mucho más interesante, ¿no? Porque además que es algo que no necesariamente tiene que ser solamente de Perú y creo que es algo que terminé haciendo más adelante cuando viví un tiempo en Paraguay también, y es ver todos los recursos de una zona y cómo puedes crear una ruta que aproveche a todos y enriquezca a todas las personas de la zona, ¿no? Porque el turismo no es un negocio monopólico, sino es un negocio que nos concierne a todas las personas que estamos involucradas, desde la comida, los hospedajes, las tienditas, absolutamente todo realmente, ¿no? Porque el turista atraviesa una serie de experiencias y Ujú. uno mismo también, porque no es necesariamente algo orientado a un turismo externo, ¿no? Sí, en definitiva es bastante importante lo que tú mencionas. Creo que eso también te da otra visión que tú misma puedes transmitir, ¿no? A través de a muchas de las personas que están inmersas también en la gastronomía y les puede dar otro punto de vista, ¿no? Justamente esto de las rutas turísticas es bastante importante. De verdad, espero que pues podamos explotar más, ¿no? En los lugares que tenemos en general, desde, como tú mencionaste, de las tienditas hasta los restaurantes, ¿no? Y que más turistas y también más, o sea, más ciudadanos, ¿no? Podamos conocer realmente más lugares de su comida, ¿no? Y muchos aspectos importantes que tenemos. De hecho, me parece que es como una visión de los restaurantes o empresarios que trabajan en este sector de personas muy adineradas, que es como el turismo de lujo. A la gente de lujo Ujú. le encanta saber de dónde sacaron la cebolla esta que está me hecho un pétalo en el medio de tu plato, pero no debería ser solamente así, ¿no? Sino deberíamos estar todos conscientes y no solamente de cuando sube el precio de la papa en el mercado, sino todo el tiempo de que es una cadena, ¿no? Es una cadena de personas trabajando para que nosotros podamos vivir la vida como la vivimos, sobre todo los limeños que somos tan engreídos que no tenemos ni siquiera estaciones. Puedes comprar una fresa en cualquier momento del año, pero más grande o más chiquita. Cuando te vas a vivir a otro país, las cartas de los restaurantes son primavera, verano, otoño e invierno, porque hay cosas que no crecen. Y punto. Y no vas a pagar $40 porque te vuelen desde otro país una piña. Y hay gente que en su vida ha comido una piña fresca y toda la vida han comido las piñas esas en lata que nosotros comemos solamente por algunos postres. Entonces, los peruanos no nos damos cuenta lo afortunados que somos y cuando empiezas a recorrer tu país y empiezas a unir los puntos, desde dónde sale el algodón de la ropa que te compras, desde dónde vienen los insumos que utilizas, es algo que a veces valora mucho más la gente de afuera porque no está en su realidad y para nosotros es una comodidad tan normal que solamente la notamos cuando de alguna manera se interrumpe, ¿no? Claro, tienes mucha razón. Creo que es importante que empecemos a valorar todos esos aspectos, ¿no? Creo que es importante lo que acabas de decir porque también esto se puede transmitir a todas las personas que vean la entrevista, ¿no? Y ponerse a reflexionar un poco más también sobre el tema. Bueno, pasando a otro tema, Carolina, después de que egresas del Instituto Le Cordon Bleu, viajaste a diferentes países donde trabajaste en cruceros y restaurantes. Además, fuiste pastry chef para el espectáculo Amaluna del Cirque du Soleil en el 2017 en Sí, Asunción, Paraguay. eso Sí, fue ¿podrías genial. contarnos un poco más sobre en qué consistieron esas experiencias? Bueno, la verdad que cuando empecé a viajar tampoco es que me daban trabajos de chefs, o sea, eso no te creas. Cuando te gradúas tan jovencita y en una profesión tan difícil y machista como es escalar entre chefs, que si bien es cierto como insulto misógino siempre te mandan a la cocina, pero cuando vas a todas las cocinas de lujo, todos los chefs son hombres. Entonces,
pero escalar ahí es súper difícil. Entonces yo empecé haciendo de todo, o sea, puede ser mesera, puede ser la cajera, puede ser la que hace la comida del personal. Lo que importa es que aprendas a trabajar duro. Nadie, y esto sí le digo a la gente que mira esta clase de entrevistas y dicen, ah, yo también quiero ser chef. Si no vas a trabajar un montón de horas y realmente involucrarte en el negocio de la gastronomía que no tiene domingos ni feriados, ya, pero ni lo sueñes, porque no es para todos. Es súper duro físicamente, mentalmente y emocionalmente, y además es una carrera donde todo el tiempo tienes que estar como que poniendo de tu parte, ¿no? Y pues de los mejores trabajos que he tenido han sido bueno, de hecho, viajar en el crucero era una experiencia genial porque cada 3 días amaneces en un lugar diferente y yo jamás hubiera podido hacer eso con mi presupuesto de veinteañera, así que me mandé de cabeza esa oportunidad, obviamente. Me tocó el Mediterráneo y fue muy bonito. Después, siempre he tratado de viajar mucho en Perú. Cuando las personas me preguntan si qué país es el más genial, pues bueno, de los que he tenido la oportunidad de conocer, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero siempre yo les voy a decir lo mismo que me decían mis papás y veo que tenían razón, es tienen que viajar por dentro de Perú primero, porque cuando salgan afuera, no van a ver que nuestro país en serio tiene cosas que no tienen ni punto de comparación en otros lugares. Y si lo conocen bien, se van a dar cuenta y lo van a extrañar cuando migren como yo. Y después de viajar por Latinoamérica, terminé eligiendo Paraguay como Asunción, la capital, como un lugar con una economía interesante. En ese momento había poca competencia con respecto a los restaurantes peruanos y era mucho más barato que la inversión que hubiera tenido que hacer para tener el mismo restaurante en Lima, porque Lima es mucho más caro. Entonces me mandé con empezar una empresita, ¿no? Un restaurante que fue creciendo de a pocos como el sueño de ser dueña de restaurante a los 25 años. Sí, justo ya entrando un poco más al tema del restaurante, ¿no? Que logras abrir allá en Paraguay, que se llama, bueno, Barbacoa Peruana. Quisiera saber cuál fue el concepto de cocina peruana que utilizaste en el restaurante y por qué elegiste justamente a Paraguay, ¿no? Para inaugurarlo, teniendo todas estas experiencias en los diversos países. Una de las primeras razones era la económica. Esa, bueno, porque sea tu sueño o no tener un restaurante no deja de ser un negocio y tiene que ser rentable. Entonces me pareció un lugar donde había suficiente gente interesada, no había suficientes ofertas de cocina internacional, por lo menos de nivel, y era económicamente muy factible. Entonces empezamos a desarrollar la idea, realmente se empezó como un catering y tenía muchos clientes extranjeros y empecé a ver de que era una posibilidad muy real empezar una empresa y entonces alquilé una casa en una zona que es así tipo, no sé, San Isidro o Corpac o algo así. Y empezamos así absolutamente en cero, o sea, era tan apremiante las ganas de querer empezar que básicamente alquilé la casa y en 28 días abrí un restaurante. Le faltaba todo, olvídate. Con las justas tenía decoración, un equeco loco por acá, un cuadro. Mi familia nos mandó flores, de todos lados nos mandaron adornitos, cosas. Era un poco el sueño de mi papá también, porque obviamente no vengo de una familia de cocineros, pero todos saben cocinar súper bien porque somos de provincia. Y empezamos de a poco con una carta chica, con muchas ofertas, mucha publicidad, y la gente empezó a venir de todos lados, los peruanos, y empezó con el concepto de barbacoa peruana, porque yo no sé si ustedes saben, pero Paraguay tiene una carne ultra premium y mucho de su gastronomía está orientada a comer carne, ¿no? A comer parrilladas, que ellos le dicen asado. Entonces era como una forma de tratar de atraer a la gente a probar cosas nuevas, teniendo también elementos familiares, porque no todos están tan acostumbrados a comer pescado crudo y marisco como nosotros. Nosotros Ujú. es algo natural, pero en otros países no. Entonces era como para que vean, ok, este lugar tiene comida interesante, pero van a encontrar también opciones un poco más cercanas a casa, digamos, ¿no? Solo que carne con más personalidad, digamos. Sí, justamente pude revisar algunas fotos del restaurante y la verdad bastante acogedor. Ahí se puede ver la decoración, ¿no? de nuestro país. De hecho, también le di una revisión a los platos que servían, ¿no? Y sí, justamente lo que tú mencionas, ¿no? Tenemos ahí como que nuestros platillos peruanos, pero también lo que se consume allá.
y la verdad que sí, no tan joven que hayas podido inaugurar tu restaurante en otro país, ¿no? El hecho de tener, de cumplir uno de tus sueños, ¿no? Creo que es lo más lindo, realizarte profesionalmente y también consultarte, ¿no? Si tal vez tienes pensado en un futuro, tal vez abrir un restaurante aquí en el Perú, tal vez retornar, bueno, para allá y volverlo a abrir, ¿no? Bueno, no sé si regresaría a Paraguay con las mismas intenciones. Sí, de hecho, un parte de mi corazón está allá porque viví ahí 8 años y hice amistades increíbles y son vínculos que no se borran nunca más. Pero ya pues ser migrante es también ya no pertenecer a ningún lado porque está un poco tu corazón acá, un poco allá y siempre estás así como partido en dos. Pero creo que sí, quizás me gustaría volver a empezar en un lugar nuevo. Me parece que Lima está muy, muy, muy competitivo, las cosas están muy caras. No sé si ahora me gustaría hacer una inversión tan grande, pero estoy considerando otros lugares, pero no te voy a decir a dónde porque es Sí, matar la sorpresa. sí, sí, sí. Pero No, sí, no te preocupes. estoy pensando al respecto y me gustaría, no sería el mismo concepto, no creo que haría lo mismo. Creo que ahora tengo unas ideas un poco más maduradas de qué me gustaría hacer. Em, Ahora que ya lo hice una primera vez con algo que yo sé que es súper rentable, que es como que el restaurante peruano tradicional, pero gourmet y todo eso, ahora tengo unas ideas un poco más quizás ambiciosas y menos convencionales, pero yo creo que sí, yo creo que más adelante a lo mejor lo voy a volver a hacer en un lugar diferente. Sí, esperamos que sí, Carolina, de verdad. A ver si por ahí ya cuando lo inauguras, a ver si nos invitas por ahí para hacerle una pequeña grabación, ahí un poco de publicidad y bueno, darla a conocer al público, ¿no? Claro, desde ahora ya te invito, cuando lo abra ya tienes que escribirme, decirme ya voy en camino y ahí servimos la comida. Listo, Carolina, muchas gracias. Bueno, pasando a otra pregunta, bueno, tú justamente participas representando al Perú en el programa de televisión gastronómico MasterChef Perú y Profesionales, donde llegaste a ocupar, ¿no? Hasta el top 5. ¿Cómo fue la experiencia en este programa y qué tal el nivel, ¿no? De los demás cocineros. Bueno, fue el MasterChef Profesionales de Paraguay, no fue el de Perú. Y me invitaron, de hecho, por ser propietaria de un restaurante, ya que era o sea, no hubo un casting, sino nos invitaron personalmente a participar. Yo te soy honesta, no veo televisión hace un montón de años, entonces medio que entendía el formato, pero no, al mismo tiempo no entendía nada porque no lo había visto antes. Y pues fui y al momento que llegué había un montón de gente, me di cuenta que eran todos los chefs de todos los restaurantes que importaban algo en la ciudad. Y era bastante intimidante, obviamente, ¿no? Porque nunca en el ámbito profesional te ponen en una cocina a competir directamente con tus pares, ¿no? O sea, Ujú. y no puedes saber qué onda, pero yo lo encontré muy interesante. Ya cuando empezaron las etapas de competencia, es posiblemente uno de los momentos más estresantes que he vivido en mi vida, así que horrible y genial al mismo tiempo, ¿no? Porque la verdad que era muy, muy estresante, pero al mismo tiempo atravesar hito por hito te hace sentir bien contigo mismo, ¿no? Es como que dices, ok, esto fue horrible, pero lo logré, lo pude hacer y no solo lo pude hacer, sino que lo hice bien. Y bueno, esa presión de representar al Perú a mí me pesaba muchísimo porque todo el mundo te lo decía, todo el mundo me decía todo el tiempo, ah, pero tú eres peruana, o sea, tu gastronomía, o sea, tú acá de hecho ganas. Y era como que, uff, imagínate meter la pata en el extranjero Ujú. representando al Perú y por siempre jamás va a estar grabado en YouTube hasta que te mueras. Obviamente a mí me pesaba muchísimo, pero gracias a Dios creo que obviamente no lo hice perfecto, no imposible, pero hice lo mejor que pude y de hecho, eso es lo que me dijeron cuando, en el último momento que estuve en el set, que hicimos una buena representación del país, ¿no? Y creo que eso es muy importante, porque Perú tiene mucho que ofrecer y siempre hay que dejar su nombre en alto. Sí, justamente, bueno, el hecho bueno, tener ahí las cámaras, ¿no? Me parece que ese programa consiste en cocinar con cierto tiempo, ¿no? Entonces, creo que es una presión adicional. Imagino que a pesar de todos los conocimientos que tienes, de la práctica, de todas formas, es otra cosa, por decirlo así, ¿no? Mm. Otra experiencia. Y sí, ¿no? En definitiva, creo que ha sido una presión bastante grande el hecho de representarnos, ¿no? En un concurso de esta índole, pero lo importante es la experiencia que te llevas, ¿no? Justamente consultarte qué aporte te dio participar en este programa
para tu carrera como chef? Primero, que el mundo es para los avesados. Y segundo, que es muy importante ser rápido y creativo. Yo creo que algo básico en mi carrera, no parece tanto, pero cuando estás en una cocina en un rush hour y es una cocina importante, así, el que no se mueve rápido no sirve para nada. Y en un concurso así como tú dices, ¿no? Es un alto estrés, mucha rapidez, el elemento sorpresa de que no sabes qué estás haciendo, la capacidad que tienes para ser creativo y solucionar los problemas y adecuarte a las tendencias, porque un día querían cocina tradicional, un día querían cocina super gourmet, un día era tal cosa, la otra. Y la verdad es que así es ser cocinero. O sea, nunca vas a tener el mismo día de trabajo dos veces. Y yo lo sentí muy refrescante porque ya ser el dueño del restaurante y ser el que está metido en el fuego todo el tiempo a ese nivel de locura son dos cosas diferentes. Pero tú te metes a ser cocinero por enamorándote de esa locura, no para sentarte en un sillón gerencial. Entonces yo lo encontré muy, muy reconfortante. Te hace encontrarte con tus limitaciones y tu humildad rápidamente también. Y pues la verdad es que a mí sí me gustó mucho, ¿eh? No creo que lo volvería a hacer nunca más, pero, pero sí me gustó Una mucho buena la experiencia. experiencia. Sí. Qué bien, Carolina. Y bueno, continuando justamente, ya para pasar a hablar sobre el libro que escribiste, el año pasado publicaste tu primer libro, Leyendas del Sabor. Para mencionar brevemente ahí una descripción para que los que vean la entrevista pues puedan estar un poco al tanto. Bueno, justamente tú mencionaste que es un recetario de cocina peruana tradicional que revisa los orígenes de la gastronomía peruana y pencaita. Está basado en la investigación conjunta con el maestro Rodolfo Tafur y además ahí compartes algunas nostalgias personales como cocinera y tus recetas favoritas. Quisiera saber cómo comienza esta nueva faceta como escritora y cómo fue el proceso de creación del libro. Bueno, acá lo tengo. Leyendas del Sabor es un hijo de la pandemia, porque en el momento en que me quedé aislada, yo soy muy hiperactiva y dije, no, yo acá tengo que inventarme algo porque si no me voy a alocar. Y siempre he escrito, la verdad que eso es pues, una parte importante de mi vida, pero nunca quizás había tenido el tiempo de sentarme y escribir el libro. Entonces, la verdad que yo había tenido una pérdida muy cercana de un familiar que es mi tía Nancy, que me enseñó a cocinar muchas de las cosas que hago ahora. Fue una influencia muy importante en mi vida como cocinera y de hecho es la primera historia que comparto en el libro. Y el recuerdo de ese primer aniversario, de esa pérdida, era algo que yo iba a compartir en redes sociales. Empecé a escribir una historia para ella, para compartirla con la familia, para recordarla. Y antes de postearla, me quedé pensando, esto debería ser un libro. Así que lo copié en una hoja de Word y empecé a desarrollar el libro. Y así nació Leyendas del Sabor. En parte historias muy personales mías que inclusive miembros de mi familia han leído y se han enterado por primera vez. En otras cosas, el, 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 el bagaje cultural de cada receta gastronómica, porque el libro está dividido en costa, sierra y selva y tiene pues las recetas tradicionales, algunas más gourmet y algunas de técnicas inclusive preincaicas, ¿no? Entonces con mi profesor Rolfo Tafur, que lo conocí en ese diplomado, él me enseñaba gastronomía ancestral e hicimos clic de inmediato porque yo soy re obsesionada con las culturas preincaicas, son uno de mis temas favoritos desde el colegio. Entonces, el poder ver, por ejemplo, qué técnicas se usaban desde ese momento, qué significan algunas palabras en quechua que usamos en nuestro vocabulario sin ni siquiera darnos cuenta, de qué platos de nuestra gastronomía son aporte de migración colonial o de los japoneses o de los cantoneses o afroperuanos. Entonces es redescubrir tu historia a través de la comida y siendo que venimos de una cultura que antes de todas estas influencias era panteísta y ritualística, te das cuenta que realmente todo gira alrededor de nuestra mesa, ¿no? Entonces fue realmente un libro muy interesante de escribir, muy emotivo y pues también delicioso, ¿no? Porque es imposible leer el libro y que se te antoje comer algo, creo yo. Claro, justamente lo que tú mencionas, conocer, ¿no? Nuestra historia realmente más allá bueno, los platillos que podemos ver, ¿no? De los platos que podemos conocer, sus nombres, ¿no? Creo que lo más importante es ir más allá, ¿no? Conocer realmente de dónde vienen, ¿no? Cada cosa, las técnicas que se aplicaban anteriormente.
creo que no solamente viene a ser interesante para las personas que están inmersas en la gastronomía, sino también las que estamos externas, ¿no? Las que tal vez no tenemos tanto conocimiento del tema, pero creo que siempre es importante y bastante enriquecedor, ¿no? Para nosotros los peruanos, las peruanas, el conocer nuestra historia y conocer más sobre nuestros platillos. Yo creo que este es uno de esos libros que puedes disfrutar tanto como si eres chef o como si eres una persona que nunca ha agarrado un cuchillo en su vida y quiere animarse a hacerlo, porque yo creo que uno cocina desde el recuerdo. Entonces, estas historias yo creo que te llevan de la mano a qué se siente como cocinero cocinar. Y te vas a dar cuenta que no se trata sobre graduarte de una escuela de cocina, sino de emular, así como la película Ratatouille, emular lo que estás sintiendo y convertirlo en algo. Eso es cocinar bien. Tú cocinas y el arroz con pollo de tu mamá es el más rico porque es el arroz con pollo de tu mamá. De repente, objetivamente, no es el que está mejor hecho en el mundo, pero ese es el que tú quieres comer. Y Claro. eso es cocinar bien. Entonces yo creo que es un libro que cualquier persona que se quiera animar a cocinar, es una receta que está bien hecha, les aseguro, les va a salir si siguen los pasos, pero sobre todo que entiendan de dónde viene, por qué se cocina así, qué significa, qué me recuerda. Es algo que comparto con ustedes para que ustedes se pongan a pensar qué les recuerda a ustedes, ¿no? Y van a encontrar similitudes en muchos de esos platos. Claro que sí, Carolina, vamos a poner el link justamente para que puedan adquirir el libro ahí en la descripción del video. Y bueno, Carolina, para ir finalizando la entrevista, ¿cuáles son las dificultades y satisfacciones que has encontrado en tu camino como chef? Dificultades, definitivamente en Perú, ser cocinero no es una profesión, digamos, que está calificada como bien pagada. Me han pagado mucho más en otros países, han valorado mucho más el trabajo duro que significa. Eso yo creo que es difícil porque si eres una persona que viene de pocos recursos, vas a tener que enfrentarte con mucha más dificultad que otras personas que quizás sus papás les van a mandar a estudiar a todos los países y les van a comprar su primer restaurante. Entonces, no, eso es para ser realista en Perú. También como mujer hay una brecha que cada vez es más angosta, pero hay que reconocerla, existe y también la tenemos que superar. Eso no es para desanimar a las mujeres a que sean cocineras, sino para animarlas a que seamos más y estemos y impulsemos más la gastronomía femenina en el mundo. Me parece súper importante. Creo que una de las ventajas es que es una profesión flexible, puedes cocinar en cualquier lugar del mundo y como peruano vas a ser recibido con los brazos abiertos en cualquier lugar, les prometo. Otra de las cosas quizás un poco difíciles es que vas a trabajar en tu cumpleaños, en Año Nuevo, en Navidad. Si eres una persona que está demasiado así comprometida con lo social, pues vas a sufrir un poco porque se va a notar tu ausencia, ¿no? O sea, mientras la gente se está divirtiendo, nosotros estamos cocinando la comida que están comiendo, obviamente. Quizás es algo que parece muy obvio, pero no se hace tan obvio como cuando te toca a ti vivirlo en tus propios horarios, ¿no? Pero cosas buenas, innumerables. O sea, ser cocinero es genial, es súper rock and roll, es súper divertido, puedes viajar, puedes, no sé, es como vivir en un mundo paralelo a la vida que viven las personas, por ejemplo, que trabajan en una oficina, ¿no? Jamás va a ser igual, es otra emoción y yo la verdad que no lo cambiaría por nada. Claro que sí, Carolina, la verdad, todo lo que nos has mencionado, las oportunidades que realmente te da la carrera en la gastronomía, ¿no? Esto justamente para animar a más personas a que justamente, bueno, se animen, ¿no? A estudiar cocina, ¿no? Desde sus diversos ámbitos y así pues nuestra gastronomía pueda ser reconocida, tanto aquí como a nivel internacional, que ya lo es, ¿no? Y estamos bien posicionados. Sí. Bueno, Carolina, agradecerte de verdad por tu tiempo. Ha sido un gusto de verdad conversar contigo, conocer más sobre ti. Para finalizar, no sé si te gustaría hacer alguna mención, dónde te podemos encontrar. Bueno, me gustaría agradecer a la editorial Grupo Ignio que publicaron mi libro con toda la fe y son un grupo de gente genial, así que gracias por su apoyo. A mí me pueden encontrar en las redes sociales como Chef Carol Luna, siempre a disposición de la gente, cualquier ayuda que necesiten, cualquier duda, comentario, por ahí estoy. Y pues nada, los invito a comprar mi libro, Leyendas del Sabor, y cuéntenme qué tal les pareció. A mí me gusta muchísimo escuchar su feedback y si cocinan, mándenme una foto urgente a @chefcaroluna.com, @chefcaroluna en Instagram. Gracias. La última canción que escuché. Oh Darling de los Beatles.
Lo último que comí. Un bistec con ensalada y papas amarillas. El último mensaje que envié. Un emoji a mi grupo de Ravenclaw, Paraguay. Lo último que compré. Lo último que compré, un vestido. El último viaje que hice. El último viaje que... Y pues vine acá, creo. De Paraguay, que vine acá, en plena pandemia. Y la última persona con la que hablé. La última persona con la que hablé, mi mejor amiga Peperina.